él tiene una estrategia, obviamente, mucho dato, mucho, viste, decir, che, si te peleas con no sirve, está todo medido. No es que es me levanté a la mañana y voy a ver qué hago esto. Más allá de que él tiene una impronta personal, pero esa impronta personal que puede tener, eso le funcionó. Él sabe que le funcionó. Pero si lo que vos decís y tu forma de ser me termina perjudicando en lo económico o que la gente no ve resultados, y bueno, todo lo bueno que para la gente está bueno escucharlo a Milei y en algún momento se va a terminar cayendo. Milei no es que Milei es el que baja el odio a la sociedad con su discurso y su forma de ser. No es que Milei desde arriba, no. Milei es producto de una sociedad que ya estaba violenta, que ya estaba cansada, que ya estaba gritándose, que estaba podrida de todo. Milei llegó por la gente y yo la sensación que tengo es que si se va a ir por la gente. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Praset. Mi nombre es Julián Galeano y hoy el placer de conocer a Fernando. Ya hemos hablado alguna que otra vez, pero la primera vez que nos vemos presencialmente, entonces es como esa primera cita, es como esa tensión ahí, es como, ay, es más alto, es más bajo de lo que esperaba. Fernando, ¿cómo andas? Un placer. Muy bien, gracias. ¿Todo bien? Todo bien acá, en la era Milei, por decirlo de alguna manera, contento de estar acá. Muy lindo todo lo que están haciendo, estuve viendo las entrevistas, así que contento de la invitación. No, y un placer para nosotros, te seguimos mucho en redes, que ahí nos vas a compartir un poco qué es lo que estás haciendo y sos muy profesional. Realmente cuando te conocí, empecé a investigarte y demás, decía, wow, hay mucho para aprender acá, hay mucho para extraer. Así que en principio, Fer, me gustaría si nos puedes compartir un poco sobre vos. Bueno, mirá, yo hace 25 años que me dedico a la comunicación política. Empecé como muchos haciendo prensa política y me fui desarrollando. En esos 25 años trabajé en campañas electorales, estrategia, comunicación, y en los últimos años lo que he empezado a hacer es trabajar más todo lo que tiene que ver con la parte de coaching político. Uh-huh. Coaching que lo trato de diferenciar de lo que es el media training, y de alguna manera sí trato de ir poniéndome como diferentes sombreros, ¿no? Si trabajo como consultor político es una cosa, si trabajo como coach político, coach que trabajás otras cuestiones que tienen que ver con el acompañamiento de un político desde que accede al poder, desde que está en el poder y incluso en el retiro del poder, ¿no? Los políticos necesitan tener, a mi criterio, este acompañamiento que quizás en algún momento lo podía llegar a ser un psicólogo, si bien es distinto. Es muy importante, sobre todo para lo que es la gestión de las emociones y bueno, y otras cuestiones que el político no se las cuenta cualquiera, claro, ¿no? Leía hace un tiempo el libro de Dani Boscus, a Duque, que decía que bueno, el político es una de las personas que más miedo tiene. Y bueno, y esas cuestiones se trabajan, ¿no? Se puede trabajar en el armado de un equipo. Me ha tocado formar parte de un montón de campañas electorales en comités de campaña y ahí ves un montón de ruidos, de cuestiones que pasan, que suceden en ese armado de equipo entre lo que quiere el estratega, lo que quiere el jefe de campaña, lo que quiere el candidato, el que hace comunicación. Y me he encontrado también muchas veces en esa situación de quizás estar en una situación de conflicto, de egos, de lo que dice el estratega, de lo que dice el que maneja la comunicación. Y ahí me parece que hay un rol importante del coach para poder llevar adelante, que no está porque soluciona problemas. Uh-huh. En realidad no lo soluciona, él genera el clima para el ambiente la para que se pueda generar del problema. Okay. Pero bueno, sí, muchos años de experiencia, no sé, más de 25 campañas, con éxitos y fracasos, construcciones de marca. A lo largo de estas campañas, ¿cuál dirías que es como tus funciones principales? ¿Estás en la coordinación, sí, creación de mensaje? Sí. ¿Cuáles son donde vos decís, estos son mis fuertes, digamos? Fundamentalmente en lo que es la campaña electoral yo trabajo la estrategia de comunicación y trato de implementarla en algunos puntos. Lo que sí, armar el equipo nos ha tocado en campañas de decir, bueno, quizás entrar como, bueno, necesitamos armar la estrategia y la implementación de la comunicación y que por el vínculo que terminás pegando con el candidato decís, che, necesito un estratega, necesito una agencia de publicidad, necesito alguien que haga contenido digital. Y obviamente ahí lo que uno trata de hacer como consultor político es
acercarle las mejores propuestas, no decir, che, vamos con esta. Okay. O vamos con, no, che, mira, estas son las alternativas, elegís, y sí, después saber que estás coordinando y que cada uno tiene su rol. Pero fundamentalmente siempre mucho más vinculado al mundo de la comunicación y de manera, te diría, integral. Aunque sí tengo mucho manejo de medios, de periodistas, de eso es como que lo hago hace muchos años. Pero bueno, básicamente es un poco ese es el trabajo que vengo haciendo todos estos años. Fer, vivimos en una sociedad de filtros, donde ya hace muchos años se generó un hábito ya transversal de todas las edades, donde no mostramos quiénes somos, sino lo que quisiéramos ser o lo que queremos transmitir. Y no estoy hablando de políticos, estoy hablando de el almacenero, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares. Y ahí está pasando algo en la política en los últimos años que se está bajando el mensaje, cada vez menos fotos contrapicadas, cada vez menos elegancia, todo es mucho más humano. Macri empezó a sufrir eso, fue como para mí el primer presidente memeable que tuvimos, fue como 2015 empezaron los memes hacia la política, a reírnos de todos de la política, y Alberto la sufrió a una forma increíble. La diferencia es que Milei propone eso. Él no sufre eso, sino que él es un creador de contenido memeable y demás. Pero lo que te quería preguntar concretamente es si, hablando con políticos que están iniciando y demás, si consideras que lo políticamente correcto ya murió y es algo que quizás ya no sirve para esta época, o cómo estás viendo esto de, bueno, la postura del político ya no es tal, ya no es tan necesaria. Vos me decís, bueno, esto de estar descontracturado o esto de manejarse de determinada manera. Y hay políticos que no pueden entrar en ese esquema. Vos, no sé, imaginate López Murphy o Gil Lavedra. A nosotros nos tocó quizás esta idea de acercarlo a los jóvenes a hacer determinados contenidos. Y la verdad que no funcionan porque no es real. No es natural. No es real, no es natural. Entonces, muchas veces también me ha pasado de clientes que me digan, che, mirá, me gustaría, candidatos importantes que llegan a un determinado lugar y vos decís, che, mirá, para aumentar la visibilidad, armar un romance con una modelo, con esto, ¿viste? Y entonces yo siempre trato de decirle, mirá, si hasta acá venís bien y llegaste en esta situación, no digo que no hay que cambiar, podés cambiar, lo que digo es, no salgas de tu posicionamiento, porque que la gente te identifique ahí. Me parece que el gran éxito de Milei es que él es eso, no te vende otra cosa. Él siempre pudo hacer que en el decir y el hacer algo que es muy difícil, construir eso, y él es ese personaje, ese showman, ese rockstar, o llamarlo como quieras, pero es eso. No es que Milei hoy es muy parecido al que iba a los programas de televisión. Entonces, depende mucho del perfil del político, para mí, del candidato, de qué queda bien y qué queda mal. Hay gente que vos vas a querer que haga determinadas cuestiones y no van a poder hacerlo. Y eso no quiere decir que no pueda construir una carrera y que no pueda ganar. Imaginemos un caso paradigmático para mí que yo trato de hablar mucho y lo he hablado internamente y externamente. Horacio Rodríguez Larreta. Horacio es un político que estuvo en el gobierno de la ciudad aproximadamente 16 años. 16 años manejando absolutamente todo el presupuesto de la ciudad, para comunicación, para lo que quieras. Y creo que nunca pudo encontrar un posicionamiento acorde, o sea, un posicionamiento que diga, bueno, este soy yo. Entonces, cuando vos vas a buscar en el político lo que te falta, es decir, bueno, no, le falta Horacio sociable, le falta un Horacio sensible, le falta un Horacio... Bueno, yo me concentraría un 90% más en comunicar el Horacio gestor, el Horacio 24 horas, el Horacio que labura un montón, y menos en el Horacio del 10%, ese que le está, o sea, el Horacio sensible. Porque gastás un montón de energía, un montón de recursos y terminás no siendo creíble. Y terminás siendo justamente lo que vos decís, memeable. Es decir, el Horacio arriba de la tabla de surf, el Horacio comiendo una empanada, claro, nunca entonces en la vos vida. decís, si no es creíble. En cambio, vos a Milei vos le creés que es eso. Podés estar de acuerdo o no. O sea,
le cree, o sea, desde mi vieja, que tiene más de 70, hasta un chico que tiene 15 años. Está claro que es Milei y qué busca. Entonces, digo, sí, no, digo, o sea, yo no digo esto de... Está bueno mostrar, pero después hubo un modelo que para mí se agotó de la comunicación, que era esto de la foto robada, esto de el candidato en el supermercado, el ejemplo del... Estuve con Margarita de Villa T6 y me dijo, se agotó, Sí, sí, sí. se agotó. Y el que no pudo encontrar que eso ya no funcionaba como modelo, y bueno, los resultados están a la vista. Hoy vi un video, no sé si lo viste, de Donald Trump. Él lo subió a su cuenta de Instagram, si no me equivoco, viendo el discurso de Biden y le ponía filtros en la cara. Sí. Ojos, nariz, cara Sí. de perro. Y lo subió Donald Trump, candidato serio a volver a ser presidente de Estados Unidos. Entonces, esto de políticamente correcto no lo planteaba al lado de inventar algo que no tenés, que quizás la reta padeció mucho eso. Su TikTok Sí. para mí estuvo terriblemente manejado porque se intentó mostrarlo jovial cuando no era necesario. Nunca lo fue, ya está, no pasa nada. Ujú. El gestor creo que tenía un potencial ahí. Pero esto de mostrarse genuino, de permitirse... Bueno, ¿cómo te sentís cómodo hablando de esto? ¿No te gusta hablar de inseguridad? Bueno, busquemos cuál es tu core, digamos, ¿no? ¿Cuál es tu fuerte? Identificarlo, eso es lo que se tiene, el primer paso de un político. Sí. Para mí sí. Obviamente que hay una investigación atrás, hay una estrategia, hay un tema de qué es lo que está demandando la sociedad. Lo que pasa es que hay que hacer coincidir esa demanda de la sociedad en el tono, en cómo lo decís, en si es acorde a tu perfil o no, porque si no, no es creíble. No es creíble cuando vos ves quizás un político también tiene un problema que decís, che, te hacen una entrevista sobre economía y no entendés nada de economía. Es más fácil que vos le digas al periodista, mirá, de este tema habla mi ministro de Economía o habla el candidato a ministro de Economía. Ujú. No tratar de inventar una historia ahí sobre un tema que no manejás, porque vas a hacer agua. Sí, es, sí. es más sano decir, mira, mi posicionamiento, mi modo de liderazgo es dividir y dejarle al que sabe determinados temas que hable esa persona. Punto, se terminó, el periodista no te vuelve a preguntar, no hay cortes de edición, que estás dudando. Entonces, me parece que ahí, bueno, y ahí es clave el rol del estratega político, el estratega de comunicación, de tener un discurso, de tener un Q&A armado, de saber todo lo que te van a preguntar. No te digo que es 100% seguro, pero que todo es planificable. Pero bueno, ahí entra el ego del político. Si el político tiene un estilo de liderazgo que cree que sabe todo y que, bueno, y que se quiere posicionar en ese lugar y no escucha, que es el gran problema, me parece, de muchos políticos de las últimas generaciones que han ido creciendo. Si el político no escucha ni a sus asesores, ni a lo que pasa en la sociedad, y bueno, después tenés los resultados. Ok. Hablemos un poco de Milei, del presidente, la era Milei en la que estamos. Hice un listado para no olvidarme de ninguno y desde el 10 de diciembre a la fecha, capaz dentro de una hora se actualiza la lista, ya se peleó Milei con Lali Espósito, Beli Boni, Moyano, los diputados por no aprobar el DNU, Carolina Píparo, María O'Donnell, echó al titular de ANSES, Máximo y Cristina Kirchner, Gerardo Morales, el gobernador de Chubut, el presidente de Colombia le dijo plaga letal, Marcelo Bonelli y hoy Larreta. Mañana capaz que se suma uno nuevo. Sí. Las peleas y demás, ¿vos qué estás viendo? ¿Crees que es algo planificado, es algo buscado o es Milei en modo intratables? Mira, yo creo que Milei, y acá te hablo como consultor, él tiene muy en claro, pero muy en claro, más allá de su temperamento, ¿no? Cada cosa, cada paso que da de este tipo. O sea, ¿por qué se pelea con quién se pelea? ¿De qué manera se pelea? Entonces, yo creo que él lo tiene muy en claro eso. O sea, él tiene una estrategia, obviamente, mucho dato, mucho, viste, de decir, che, si te peleas con este, no sirve, está todo medido, eso, no es que me levanté a la mañana y voy a ver qué hago esto. Más allá de que él tiene una impronta personal, pero esa impronta personal que puede tener, eso le funcionó. Él sabe que le funciona eso. Entonces, en la medida que él le funcione, él va a seguir peleándose. Entonces, ahora, para mí el gran desafío es
hasta cuándo toda esa pelea o ese posicionamiento lo sigue haciendo crecer o la gente se lo banca si vos del otro lado no tenés un resultado en tu vida diaria, en tu economía diaria, en que hay una mejora. Porque vos decís, a mí me encanta todo lo que dice Milei, claramente la sociedad, no digo que a mí, a Fernando Rodríguez le encante, la sociedad le encanta lo que dice Milei porque la realidad es que él ha hecho coincidir lo que dijo con lo que hace. Y acá tenés una prueba muy concreta, que es lo del aumento de los diputados y los senadores de hace 2 días. Por una reglamentación interna, vos históricamente cuando le aumentaban el sueldo a los empleados legislativos, los senadores y los diputados, se aumentaban el sueldo. Él ve que eso dice, che, esto no, esto me perjudica. Yo dije austeridad, yo dije esto, lo estoy cumpliendo, digo, esto empieza a poner en riesgo mi discurso. Entonces, no, tengo que salir a decir que vayan para atrás. O sea, o que si no lo querés ir para atrás, bueno, hacete cargo vos. Entonces, él lo tiene muy en claro cada cosa que hace y cada cosa que dice. Y corrige rápido. Entonces, creo que en ese sentido es positivo para él. Lo que pasa que la gran duda es, esto es como todo en la vida, che, no, está buenísima tus ideas, está buenísimo, pero si lo que vos decís y tu forma de ser me termina perjudicando en lo económico o que la gente no ve resultados, y bueno, todo lo bueno que para la gente está bueno escucharlo a Milei y en algún momento se va a terminar cayendo. Y acá te voy a dar algunos ejemplos. Mirá, si vos te acordás en lo que fue la pandemia, cuando empieza la pandemia, Alberto Fernández tenía un 92% de imagen positiva. Entonces, todo lo que venía haciendo Alberto Fernández era valorado positivamente. Lo que decía, cómo lo decía, juntarse con... Entonces, y después eso a él se le vino abajo porque no sostuvo nada de lo que decía. Si vos decís, che, no, tenés que estar adentro de tu casa y armás una fiesta en la Casa Rosada, y bueno, ya está, se terminó. Se terminó tu posicionamiento, no sos creíble, y bueno. Y una cosa que hay que entender es que, a mi criterio, Milei no es que Milei es el que baja el odio a la sociedad con su discurso y su forma de ser. No es que Milei desde arriba, no. Milei es producto de una sociedad que ya estaba violenta, que ya estaba cansada, que ya estaba gritándose, que estaba podrida de todo. No es que Milei le habla mal a Lali o le habla mal o dice palabras que son horribles, no sé, le dice mogólico a una persona ya la sociedad no se horroriza con eso. O sea, uno puede decir lamentablemente, ¿no? Porque estaría bueno que no ocurra eso, pero Milei interpretó claramente a ese electorado y él actúa en consecuencia todo el tiempo. Pero vos decís que los 500 likes por día son pensados, son meditados o es algo impulsivo. No, a ver, él claramente tiene una personalidad determinada, pero yo no le va a dar like a algo que, no sé, qué sé yo. Imagínate que es algo que sea metódico y que diga, se aumentaron los sueldos, buenísimo. Sí, claro. No le va a dar like a eso. Entonces, claramente, ¿por qué? Porque sale de su posicionamiento, que lo viene cumpliendo el posicionamiento. Y aparte él tiene una ventaja, para mí con respecto a mucho. Él tiene una concepción que es, cuando a él le dicen, pero ¿qué pasa? Vos te estás peleando con todo el mundo y bueno, ¿y qué pasa si no funciona y te tenés que ir a tu casa? Me voy. Y ese desprendimiento del poder y de la política, cuando vos históricamente has visto que la política y que lo que se comunica es tener el poder y construir y tener más poder y meter al concejal de General Rodríguez y aparte meter un ministro y meter al hijo, la familia. Cuando vos tenés eso, digo, que de un lado vos tenés esa construcción permanente de ocupar el poder, de construir el poder, y del otro lado tenés un tipo que te dice, mirá, sigamos probando. El tema, la gran pregunta que creo que todos o la mayoría nos hacemos es, ¿hasta cuándo eso, que es lo que todo el mundo viene queriendo escuchar y que viene queriendo decir, lo va a poder sostener si la gente vive
peor, porque Ujú. en definitiva, a mi criterio, siempre pasa lo mismo, o sea, en la política en general. Vos decís, che, Cristina hasta el 2015, bueno, cambio con Macri, bueno, ¿qué? La pregunta siempre es, ¿estabas mejor o estabas peor? Es clara, sí, sí, ¿Estás sí. mejor o estás peor? Entonces, y no, hay, hay un momento donde es muy difícil que la gente logre cambiar esto de decir, che, no, bueno, ¿qué pasó con el gobierno de Cristina cuando gana Macri? Que ya no era Cristina, era Scioli, pero decir, che, no, está bien, no estoy tan mal, pero me cansé de que me griten. Ujú. Y bueno, ahí me voy a un cambio. O sea, bueno, Macri, buenísimo, gobierno, todo bien, o sea, institucionalidad, hay un montón de cosas que están bien. Estoy haciendo Pero me aumentaste las tarifas. Estoy haciendo un Está clarísimo, redaccionismo sí, sí, sí. muy fino, pero para que se entienda. Bueno, ¿estás mejor o estás peor? Le preguntaron a la gente. Y la verdad que estoy peor. Chau Macri. Y con Alberto pasó lo mismo. Exactamente igual, sí. Entonces, me parece que ahí está el tema. Digo, no es que hay... No creo que haya nada que funciona así, funciona así. ¿Y cómo te imaginás? Porque con Macri el desafío que él tuvo es que él puso fecha, por ejemplo. Sí. El famoso segundo semestre. Estábamos todos, ya es 1 de septiembre. Claro. Ok, ¿dónde, ¿qué pasa acá? Milei plantea algo completamente... Milei ya desde que es candidato, incluso capaz antes, siempre dijo 18, 24 meses. Claro. No pensé que lo iba a decir tan ya siendo presidente y sin embargo puso una nueva fecha que es una fecha muy amplia y es una fecha que 18 meses es pesado, 24 meses ni hablar Sí. para una sociedad. ¿Vos qué percibís al respecto de eso? ¿Cómo te imaginás un mínimo de 18 meses con esta tensión, con estos niveles? No, lo veo difícil si no hay algún gesto y algo para la sociedad. Lo veo muy difícil eso. Bueno, antes de venir para acá leía un caso de Uruguay que en la pandemia, creo que al segundo mes, el presidente, todos los legisladores se bajaron el sueldo un 20% y crearon un fondo para comprar insumos y demás. Sí. Eso automáticamente genere un montón de inversiones en agencias de publicidad que dijeron queremos ayudar con la comunicación, privados que dijeron cómo deportamos a eso y de golpe el fondo creció y sirvió como una cuestión ejemplificadora. Sí. A algo así te referís, ¿no? Porque también a mí me pasa que veo al gobierno todas las semanas dice que ajusta algo nuevo del Sí. Estado. Sí. Como crees que va No, por ahí, no, como yo- decir, yo- sufrimos juntos. Yo lo que me refiero es directamente algo, que la gente diga, che, bueno, sí, bajó la inflación, buenísimo, ahora sigo ganando lo mismo porque no me aumentaron el sueldo, pero me alcanza para comprar 3 tomates. Digo, si no hay algo de eso, va a ser lo veo muy difícil, Igual no puedo ser un interpretador de lo que le pase a la gente, pero claramente, o sea, Milei llegó por la gente y yo la sensación que tengo es que si se va a ir por la gente. No es que, y antes quizás si vos me preguntabas a mí hace un año, porque hay que ser también honesto intelectualmente para mí en esto, ningún consultor político, o te diría, para no decir ninguno, 95% de los consultores políticos creíamos que esto pudiera ocurrir, que Milei sea presidente. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que, bueno, sí, pero en la provincia de Buenos Aires, bueno, pero en Tucumán, pero en Salta, los punteros, que esto te ganan el voto. Bueno, él fue muy inteligente en la estrategia que armó políticamente, no solamente la comunicación digital, que ha sido muy importante claramente, pero en su estrategia política y en su construcción política también fue inteligente. No es que solamente fue, a mi criterio, la comunicación digital. Con un contexto donde, además, se dieron determinados factores. Massa hizo lo que tiene que hacer cualquier político tradicional, que es inflar a un candidato para que se caiga el tercero, que es el segundo, que es más competitivo. Entonces también él hizo cosas para inflarlo a Milei. Quedó afuera Juntos por el Cambio. Y en ese mano a mano, Milei, ¿qué hizo? Más inteligente que quizás que los dos. Dijo, che, ¿me dan una mano, muchachos? Y bueno, y ganó la elección. Ganó la elección porque lo del otro lado era muy, muy difícil. Pero es como que esa elección, que la elección y la campaña de Massa hizo casi todo bien para la campaña por el contexto que había, pero bueno, en lo estratégico, pero bueno, llegó un momento que quizás no se esperaba que Milei
se diera vuelta así y dijera, me está pasando esto. Me ayuda, y también sí. la necesidad de Macri de decir, es peligroso para ellos, para su espacio, de si gana más. Perder Entonces, poder, sí, sí. entonces, No, bueno, aparte también la realidad, Massa lo que tenía era, te prometía algo que vos ya podías estar viendo, o sea, la eventual gestión de Massa presidente ya la estabas viendo hace un año. No, Massa no era un presidente, no iba a la reelección, pero ya estabas viendo su gestión. sí. Entonces también era muy difícil decir, pero vos me querés, la típica, vos me querés bajar la inflación y ahora ¿por qué no empezás ahora? Claro, ¿por qué no ahora? Ese fue como el gran conflicto, era un oficialismo casi directo. Sí, ahí por eso a mí me gusta separarlo en la estrategia política, ¿no? Me parece que porque vos decís, ¿y Massa qué hizo mal no hablo de la gestión, No, sí, sí. hablemos de la campaña, y la verdad que hizo todo bien. No se podía hacer más. La estrategia política, ¿qué te dice? Histórica. Che, son tres, inflá al otro para que se te caiga el principal competidor. Bueno, lo hizo. Llegó Milei, más allá del trabajo de Milei. Bueno, hasta ahí pudo. Después Se le fue de las manos. se le sí, fue de la mano porque no le quedaba otra también. O sea, y también el otro espacio por una cuestión de supervivencia. Por eso el gran ganador termina siendo Milei. Y de alguna manera decir, che, bueno, sí, más ayúdame, sí ayúdame vos también, y yo gano. Cuando él siempre, aparte, si te acordás, decía, si estoy en el balotaje, soy presidente. Uh-huh. Fer, para ir cerrando y hablando un poco sobre el mundo del coaching político, Sí. estaba el otro día meditando con un amigo y decía, ¿cuáles son las formas en las que los políticos llegan o los políticos cumplen su objetivo? Y llegué a 3 categorías, a ver qué pensás. A ver. Por un lado están los políticos de café, Uh-huh. puras reuniones, puros cafés, puras oficinas, microcentro, poca calle, todo por café, todo Frank Underwood, tipo House of Cards. Después está el político militante, que es pura calle, hasta que alguien dice, che, vení. Vení a las reuniones de café, vení a la boleta. Y por último el político sponsor, que alguien dice, necesitamos a alguien que represente nuestras ideas, nuestros valores, lo que sea, busquemos a alguien, vení vos, representanos. ¿Hay un cuarto? ¿Sacarías alguna categoría? No, están bien esas categorías. Me parece que están tan bien pensadas para poder llegar a ocupar un lugar, sobre todo en candidaturas, viste, importantes. Te diría que tenés que tener casi mínimo 2 de esas características. Porque podés ser militante, pero si no tenés recursos y bueno, no tenés determinadas conexiones, es complejo. Hoy es muy importante, obviamente, ya todo el mundo sabe, si no sos conocido. Ahora, entrar y colarte en alguna lista o después que accedió al poder otro ser parte del gobierno, sí, podés tranquilamente si cumplís alguna de estas características. A mí lo que más me importa mencionaste la palabra coaching en este caso, es cómo ese proceso de acompañamiento de un político, entre que accede al poder, entre el que está en el poder y entre el que se va a retirar del poder, el político. Entonces, me parece que el político necesita tener un acompañamiento en las 3 etapas, porque son distintas y las emociones son distintas, ¿no? Uh-huh. Es distinta la emoción que tiene un político cuando está en la competencia de acceder a un poder en el proceso de una campaña. Y esa emocionalidad, si él no está bien gestionada, si no está acompañado por alguien, lo puede llevar a cometer errores, tanto para él como para su equipo. Cuando está en el poder, el político, que ya es otra cuestión, tiene que ver cómo me mantengo acá, cómo hago que lo que prometí, la promesa que hice, la puedo llevar adelante. Empiezan a jugarse otras emociones y otros estados de ánimo, entonces también es importante que el político tenga ese espacio. Y en la etapa de retiro de un político, que es muy difícil para muchos, retirarse a tiempo o retirarse y decir, che, ¿y ahora qué hago? ¿Qué construye? ¿Qué proyecto construye? ¿Cómo lo vas construyendo? ¿Qué le pasa a un político cuando dice, bueno, che, ya no me llaman todos los días? Entonces, creo que, bueno, son 3 etapas distintas del político que necesitan y es sano un acompañamiento. Un sano acompañamiento para
tanto en lo personal como Sí. para lo que le pasa a los ciudadanos, ¿no? Entonces, creo que ahí el coaching, y déjamelo diferenciar siempre del coaching de lo que es el media training, porque la palabra coaching está muy, muy utilizada para todo. Entonces, tiene un rol importantísimo, ¿no? Me parece que... Porque hay coaching en todo. Sí, Hoy en sí, día, está mal en utilizado. todas las categorías. Está mal utilizado, por eso me parece que ahí está bueno que se entienda muy bien de que es este proceso, es un proceso donde hay una persona que está en un lugar y quiere estar en otro, y donde vos, mediante determinadas técnicas y mediante conversaciones, haces que esa persona se saque miedo, se dé cuenta de cosas que no están. También podés ayudar en la formación de un equipo, en la resolución de un conflicto. Hablamos al principio de los comités de campaña, ¿no? Que ahí hay mucho. Qué bueno es cuando vos podés resolver determinadas cuestiones. En general las campañas se han manejado históricamente desde un modelo más bien militar, ¿viste? Ok. Ahora, vos podés tener un modelo militar donde hay una línea que hay que seguir, pero que esa línea que hay que seguir, vos no te das cuenta que abajo de esa línea que hay que seguir hay un montón de ruidos. Sí. Hay un montón de ruidos que hacen que quizás vos, che, ¿me mandaste el video de Gozo? No, sí, te lo mandé. No, no te lo mandé. Y empieza a haber un ruido. Y si vos sos el líder, el jefe de campaña, ahí tiene una gran importancia. Decir, che, esto me demoraron media hora más porque estuvieron discutiendo esto. Che, no sé, vos sos coach, ¿por qué no te juntás y ves cómo podemos solucionar? Entonces, ese espacio debe existir. Para mí, para hacer una mejor política, para hacer una mejor, te diría, hasta sociedad, para hacer una mejor... si vos conseguís eso, y es muy probable que te vaya mucho mejor y que todo sea mucho más fácil. Bien, perfecto. Fer, muchísimas gracias por venir. ¿Algo que te haya quedado en el tintero que quieras agregar o...? No, gracias a vos. Lo que sí me gustaría en las próximas semanas hacer una entrevista exclusiva para hablar tema crisis. Sí, fascinante. bueno, crisis... No quiero esperar a la primera grande que de Milei, pero me parece crisis, que después... crisis, mirá, me hiciste acordar algo que yo lo dije siempre. Una de las entrevistas que me hizo en la UADE me hicieron, había empezado la pandemia. Crisis a mí me tocó gestionar un montón, porque me tocó trabajar en organismos muy conflictivos, muy complicados, como la Agencia del Control de la Ciudad, fallecimiento de 14 mineros en Río Turbio, bueno, y así más complejos de despido, ¿viste? Situaciones complejas, ¿viste? De reputación pública en determinados políticos. Ahí es otro mundo, pero me parece que hay un gran desafío, y esto lo digo para los presidentes sobre todo y los jefes de gobierno. Tienen que armar un comité de expertos en crisis que muchas veces ni siquiera lo tenés que ir a buscar afuera, porque vos mismo en el Estado vos tenés un montón de personas que ya pasaron eso. Uh-huh. Vos seguramente en el Ministerio de Defensa tenés a una persona de comunicación que debe haber pasado todo lo que pasó con el Ara San Juan. Vos seguramente tenés en el Ministerio de Desarrollo Social una persona de planta que estuvo cuando se habló del sobreprecio de barbijos. Sí, sí. Entonces, si vos sos el líder de la comunicación del presidente, tenés que decir, che, armemos un comité de crisis, a ver, quienes ya pasaron. detectemos todo lo que hay, contratá consultores además externos, porque está bueno que venga una mirada afuera. Lo que pasa es que tenés un montón de tipos ahí que ya lo pasaron, claro, y saben que funcionó. Entonces, crea un comité de crisis estable del gobierno nacional, que no es que viene Macri y trae a su gente, no es que viene Milei y trae a su... Entonces vos ya sabés que tenés eso, que estoy seguro que no existe. Esto lo dije, me acuerdo, cuando fue la pandemia, y bueno, no sé, no creo que lo haya implementado Alberto, así que creo que hay una oportunidad. O por lo menos no le dio muchos resultados. Seguro. Fernando, gracias por venir. Nos estamos viendo pronto. Dale. Y a vos, gracias por estar viendo esta entrevista. Recordá de suscribirte y nos estamos viendo en la próxima nota o el próximo blog aquí en Praset. Nos vemos.